Este es un versículo maravilloso, es un versículo extraordinario, un versículo que cuando lo escudriñamos podemos aprender tanto y nos ayudará en nuestra vida espiritual. El detalle está que se le ha dado una mala aplicación, y la mala aplicación que se le ha dado es porque ha habido una mala interpretación. Bienvenido a Postura Bíblica, qué bueno estar otra vez acá y poder compartir con todos ustedes. Mi nombre es Imer Salazar y de verdad que es muy grato tener el privilegio este día de expresar alguna palabra que espero sea de edificación. Quiero agradecer de una forma especial a las personas nuevas que se han suscrito al canal y a aquellos que le han dado compartir a los vídeos o que han puesto su like o que han hecho algún comentario. Mil gracias por eso. La verdad que esta es una manera muy bonita de interactuar y compartir un poco de la palabra del Señor, porque el propósito es siempre hablar acerca de qué es lo que dice la Escritura con respecto a algún tema en específico. Y en esta ocasión quiero que hablemos acerca de un texto que ha sido sacado de su contexto, porque esto es algo que muy regularmente ocurre, que sacamos aquellos textos de sus contextos y entonces dicen lo que nosotros queremos que diga el versículo y lo aplicamos de la manera que a nosotros se nos ocurre o se nos antoja, pero no podemos perder de vista la intención principal del escritor. ¿Qué fue lo que él quiso decir en realidad? Porque entre más cerca estamos de tratar de entender al escritor, nos daremos cuenta que hay una riqueza mayor en ese escrito bíblico. Por lo tanto, es importante que no disloquemos las Sagradas Escrituras. Es necesario que veamos los versículos a la luz del contexto inmediato. ¿Qué está diciendo los versículos anteriores? ¿O qué dicen los siguientes versículos? Y por lo consiguiente, ¿qué es lo que está diciendo el capítulo en sí? ¿O en qué se está basando todo el libro? Porque cuando nosotros logramos verlo con una óptica mayor o lo estamos viendo con una perspectiva, con un ángulo más amplio, entonces entenderemos mejor su significado y lo aplicaremos mejor en nuestras vidas. El versículo que vamos a compartir a continuación y el que vamos a indagar un poco es un versículo que no tengo la menor duda que tú ya lo has escuchado muchas veces y probablemente te lo sabes de memoria, pero a medida que el tiempo pasa, nos damos cuenta que se ha hecho bastante popular. Hay deportistas que lo tienen en sus zapatos, que lo andan escrito en algún lugar de su cuerpo, a veces tatuado. Otras personas que se lo saben de memoria, lo escuchas en bocas de pastores, en bocas de políticos, lo has escuchado probablemente en boca de niños en escuela dominical o jóvenes que se lo aprenden o cuando le dicen, ¿y cuál es tu versículo preferido? Y el que sale es exactamente Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un versículo maravilloso, es un versículo extraordinario, un versículo que cuando lo escudriñamos podemos aprender tanto y nos ayudará en nuestra vida espiritual. Nos ayudará de una forma maravillosa a ser cristianos más sólidos. El detalle está que se le ha dado una mala aplicación y la mala aplicación que se le ha dado es porque ha habido una mala interpretación. En otras palabras, si anteponemos la interpretación correcta, vamos a darle la aplicación correcta a nuestras vidas y será de muchísima más bendición. Mira, por ejemplo, en los momentos que ponemos o sacamos a relucir este maravilloso versículo. A veces quizás cuando estábamos en el colegio no estudiábamos y queríamos ir al examen y decíamos, ay, pero es que no he estudiado, pero igual voy a tomar este examen porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y entonces nos queremos valer del versículo cuando lo que no hemos hecho es tomar nuestra responsabilidad y haber estudiado. Queremos que sea como una especie de paraguas que nos proteja en el momento que más lo necesitamos. E inclusive este versículo ha servido para manipular personas. Porque de repente le dicen a un miembro de la congregación, mire hermano, ¿cree que nos puede ayudar haciendo tal cosa? No, fíjese que ahora no puedo, tengo unas pocas dificultades y necesito salir de eso primero. No, ¿cómo que no puede, hermano? Si la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, diga, sí puedo hacerlo. Y a veces hay problemas de índoles que necesitan ser atendidas. Y en ese afán de querer cumplir con ese versículo decimos, está bien, voy a venir.
aunque hay incomodidades alrededor que necesitan nuestra atención. ¿Y qué decir de aquellos momentos en donde nos asimos de este versículo para sentirnos los superpoderosos, que todo lo podemos hacer? Inclusive, muchas personas se valen de este versículo para pecar, como una licencia para el pecar, porque dicen, bueno, si todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, yo creo que puedo hacer esto. Y hay que tener la precaución porque no podemos tomar este versículo a la ligera, porque en ningún momento la Biblia nos da una licencia, algún versículo para que lo tomemos para pecar. La palabra del Señor es más, dice en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no podemos estar viviendo así. Pero muchas personas, como todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, significa para ellos, yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que yo quiero. De todas maneras, la gracia del Señor me va a perdonar y voy a ser fortalecido con el Señor, porque lo puedo hacer. Ahora, mis amados, es necesario que meditemos un poco acerca de lo que está diciendo este maravilloso versículo. Y quiero decir lo siguiente, no es una interpretación errónea pensar que nuestra fortaleza viene de Dios, que Él nos fortalece. Ese no es el problema de interpretación, porque claramente nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos. Es imposible que yo haga algo por mi propia suficiencia. Necesito la ayuda de Dios. Necesito la ayuda divina. No puedo cumplir metas, no puedo cumplir objetivos, no puedo llegar ahí donde el Señor me quiere llevar solamente con mis fuerzas, con mi suficiencia. Imposible. Necesito la intervención divina. Y es que en realidad debemos de reconocer que si algo somos, algo tenemos o algo seremos, es por la ayuda divina. Recordemos lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y hay momentos en la vida que nos sentimos sin fuerzas. Hay momentos en la vida que decimos, ya no puedo más, no sé cómo hacer. Pero su promesa es también de que Él estará con nosotros. Y su palabra dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En otras palabras, necesitamos la fortaleza divina para emprender nuestro caminar espiritual. Definitivamente le necesitamos a Él. Por lo tanto, no es un error el pensar de que las fuerzas que tengo para ejecutar algo tienen que venir de Dios. Él es la fuente de nuestro poder. Sin Él no podemos hacer nada. Todo lo que somos es por medio de Él y para gloria también de Él. Ahora, la gran dislocación ocurre porque nosotros solo retomamos ese versículo y no vemos su contexto. Si examinamos un poco lo que está diciendo el apóstol Pablo en este capítulo 4 de Filipenses, nos daremos cuenta de que él inicia dando ciertas exhortaciones. Él les está diciendo, corona mía, y les empieza a hablar cosas bonitas. Les empieza a dar correcciones entre hermanas, porque habían dos hermanas que no estaban de acuerdo. Y también les hace algunas sugerencias que tienen que estar siempre gozosos, que siempre tienen que estar regocijados y que tienen que andar pensando en las cosas correctas. Entonces, pasa de una parte exhortativa y luego empieza a dar palabras de agradecimiento, porque en realidad los hermanos de Filipo eran personas muy dadivosas, tenían un corazón bastante genuino en cuanto al ayudar y el apoyar la obra del Señor. Y el apóstol Pablo empieza a hacer un énfasis que a pesar de su agradecimiento a ellos, les quiere dar la enseñanza de que su vida no depende de los filipenses. Su vida está siempre dependiendo del autor de la vida, de Dios. Por eso Él les dice lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Él les empieza a agradecer y a decirle, en realidad ustedes son bastante solícitos en ayudar y siempre estaban esperando ver la ocasión y como que la ocasión le había llegado. Pero oigan lo siguiente, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Oigan esto. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia
como para padecer necesidad. La última palabra que nosotros hemos leído acá fue necesidad. Y seguidamente de esta palabra viene la poderosa escritura que la hemos andado aquí por mucho tiempo en nuestra mente. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. O sea, si logramos visualizar el contexto en el que Pablo está hablando, les dice, en realidad dependo absolutamente de Dios. Ustedes han tenido esa buena intención de ayudarme. Y él le responde con tanto agradecimiento hacia ese buen sentir de los filipenses. Mas, sin embargo, les deja en claro su dependencia de Dios y lo que ha aprendido en este caminar cristiano. Que su vida no depende de la abundancia. Su vida no depende de riquezas. Su vida no depende solamente de buenas circunstancias, sino que su vida depende de Dios. Totalmente, porque Él les dijo, he aprendido a tener como a no tener, a estar en abundancia y estar también en momentos de escasez. Y la última palabra que menciona es necesidad. Y a pesar de esas necesidades, Él dijo, y lo puedo superar. Y no lo voy a superar en mis fuerzas. Y no lo voy a superar porque soy súper espiritual, sino que está glorificando a Jesús en medio de cualquier situación. Él dice, porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Qué bello es entender el concepto esencial de este versículo. Entonces sí podemos aplicarlo correctamente, no solamente para que las cosas nos vayan bien. No aplicar este versículo en los momentos de euforia o en los momentos donde decimos, me siento que no puedo, pero lo voy a intentar, porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. No, sino que estar conscientes, tener una mente en realidad enfocada a que no importa la circunstancia en la que nos encontremos, siempre la provisión vendrá de Dios y la fortaleza vendrá de Dios. Y aunque sentimos que los momentos de necesidad son tantos y que nos sentimos acechados por la enfermedad tantas veces y que pasamos momentos angustiosos, eso no va a determinar o detener nuestro caminar en la vida cristiana, porque lo podremos superar no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que vienen de arriba, en las fuerzas que nos da Cristo. Qué maravilloso es saber esto, porque por tantos avatares que nosotros pasamos en la vida, tantos momentos difíciles que pasamos, situaciones caóticas, hay momentos en donde una crisis viene y como que otra crisis se acerca y sentimos que no estamos saliendo de esa situación y las fuerzas se agotan, las fuerzas sentimos que ya no podemos más y el desmayar a veces viene impulsándonos como una opción. Pero no va a ser nuestra opción esa, porque estaremos derribados pero no destruidos. Nos sentiremos en angustia, mas sin embargo teniendo al Todopoderoso a nuestro favor. En enfermedad, pero con el conocimiento que tenemos a Yahvé Rafa, a Jehová nuestro sanador, y que Él puede hacer cualquier milagro. Y que no solamente le alabaremos a Él en momentos de abundancia, en momentos de bonanza, en momentos donde como que llevamos los vientos a favor y estamos alcanzando todas nuestras metas, nuestros objetivos, o estamos siendo eficientes en nuestra vida ministerial. No solamente en esos momentos, sino que también en aquellos momentos de decadencia, en aquellos momentos donde sentimos que nuestra barca se hunde, donde queremos el auxilio divino inmediatamente. Y déjame decirte que el Señor no va a dejar que tu barca se hunda. ¿Por qué? Porque Él te va a fortalecer. Él no va a permitir que quedes caído, que quedes postrado, que quedes en esa llanura, que quedes en ese desierto, que quedes en esa cueva. Claro que no. El Señor te va a dar la solución, te va a dar la alternativa, te va a dar las fuerzas. Vas a salir de ahí porque lo puedes lograr en Cristo, porque Él es tu fortaleza. Tu fortaleza y tu dependencia no puede ser el dinero. No puede ser tus amigos que te han prometido estar contigo en todo momento o tus compañeros de ministerio. Claro que no. En algún momento nos dejan solos. En algún momento se van de nuestro lado. Pero ¿sabes quién jamás te va a dejar? Es Dios. Y a pesar de las pocas fuerzas que tenga, el Señor te fortalecerá. ¿Te acuerdas de Gedeón?
cuando él sentía que no podía, que sus fuerzas eran insuficientes para lograr derribar a esos enemigos que les acechaban. Pero con esas sus pocas fuerzas, Dios empezó a hacer maravillas y a multiplicarlas. Es que esto es lo que tenemos que entender, que la fortaleza viene de Dios y que la circunstancia, por adversa que parezca, nosotros nos vamos a anteponer no porque seamos los grandes espirituales, no porque seamos las personas más inmaculadas, sino porque tenemos al Dios de gracia que está con nosotros todos los días fortaleciéndonos. Entonces, podemos decir que a pesar de las adversidades, que a pesar de las situaciones críticas, que a pesar de las enfermedades, que a pesar de cualquier embate que la vida nos presente, nosotros vamos a seguir haciendo la obra de Dios y estaremos firmes porque nuestro auxilio viene de arriba. Mira, regularmente muchas personas se desaniman en este caminar de la fe. Algunos porque la vida no les ha sonreído. Otros porque esperaban de que el evangelio era como caminar en pétalos de rosa o caminar en alfombras de alta costura. Pero se dieron cuenta que no es así. Se dieron cuenta que habían momentos de dificultades grandes. Muchos lo que hicieron fue tirar la toalla y decir, ya no, hasta aquí se acabó todo. Yo pensaba que este proyecto me iba a salir bien y había dicho que todo lo podía en Cristo, que Él me fortalece, pero este proyecto me salió mal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios falló o Él no es mi fortaleza? Estamos tomando de una forma errónea el versículo, pero quizá Dios no estaba en el asunto. Él no quería que hicieras ese proyecto. Y ese es el problema, que muchas personas se desaniman porque toman los versículos bíblicos de una forma equivocada. Pero ¿sabes qué? Si estás pasando un momento difícil, un momento angustioso, ahí es donde ves la fortaleza de Dios. Si sientes que tu vida ministerial como que se ha opacado, necesitas las fuerzas de Dios, porque sí lo puedes lograr, no con tus fuerzas, no con tu conocimiento, no con tu experiencia, no con tu larga data en el Evangelio, sino que con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de ese poderoso Dios, vamos a poder salir adelante. Y esto es que recibimos de Él para que la gloria no sea nuestra, sino para que la gloria siempre sea de Él, que todo lo puede. Porque de nosotros mismos no lo podemos hacer. Necesitamos intervención divina. Necesitamos la ayuda que viene de arriba. Así que bueno que meditemos en este versículo y ponerlo y aplicarlo a nuestras vidas. Porque ahora sí podemos decir, sé vivir en abundancia. Sé vivir también en escasez. He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, en tener como a no tener, en pasar momentos muy gloriosos, pero también a padecer necesidad, porque aún en esos momentos de necesidad he visto la fortaleza de Dios, porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Esta es una palabra maravillosa y qué bueno haber compartido este texto en su contexto porque nos llena de mucha bendición, llena de mucha satisfacción nuestros corazones. Y si tú sientes que no tienes fuerzas, si sientes desmayar, acuérdate, pedirle al Señor, al que todo lo puede, porque Él te va a dar de su ayuda, Él te va a dar de sus fuerzas y no hay nada mejor que confiar en Él. Muchas gracias por haberme escuchado, un abrazo de todo corazón y adelante en el nombre del Señor, porque el Señor está a nuestro lado. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay por qué temer, Él está a nuestro favor. Lo único que debemos de hacer es caminar en integridad, agradándole a Él y haciendo todo para gloria y honra de su nombre. Te saluda Imer Salazar, un abrazo para ti en este día. Si te ha gustado este video, dale like, puedes compartirlos con otros si a alguien crees que le puede ser de bendición. Estoy muy agradecido por todos los que se han suscrito al canal, nuevamente les digo gracias y también te quiero preguntar a ti, ¿qué piensas acerca de este versículo? ¿Cómo lo has aplicado en tu vida? Escríbelo en los comentarios y será muy grato poderlos leer. Un abrazo y Dios te bendiga. Hasta la próxima.